Hola niños, niñas, muy buenos días nuevamente. Y como estábamos hablando anteriormente, vamos a comenzar con esta clase que va a ser de retroalimentación de la unidad completa, ¿ya? En base a una guía que nosotros le enviamos con la profesora Beatriz, que tenían que hacer y que no recibí ninguna. Entonces vamos a revisar esta guía, que ustedes tenían que ver un documental sobre el romanticismo. Y a partir de ese documental ustedes tenían que responder la guía, ¿ya? Este PowerPoint, el PDF ya está subido a WebClass, está listo, ¿ya? Entonces dice, la clase tiene el nombre del romanticismo, la creación de la libertad, y el objetivo de aprendizaje es identificar las características más relevantes del romanticismo, analizando rasgos del romanticismo en obras líricas. Entonces, ustedes tenían que, como ya les había mencionado, tenían la guía arriba en WebClass en sus materiales y decía que tenían que ver el documental El romanticismo en la creación de la libertad, y con ese documental ustedes tenían que apoyarse y ir respondiendo a las preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí dice el ítem número 1 de ese documental, decía completar las siguientes ideas en el esquema que aparece a continuación. Y decía, el romanticismo se desarrolló en los siglos 17 y 19, entre 1770 y 1880 aproximadamente. Luego el romanticismo se origina en el continente europeo, ¿cierto? Que dijimos que partía desde esos lugares. Y el romanticismo fue un movimiento creativo e intelectual, ya que era una mezcla entre ambos, porque no solamente el romanticismo fue arte, o fue música, o fue poesía, o fue narrativa, sino que también fue intelectual, porque fue una nueva forma de pensar, una nueva forma de plantearse con el mundo, una nueva forma de verse, y el romanticismo sobre todo nos ayudó a darnos cuenta de las desigualdades sociales, de nosotros como estábamos planteados frente a la sociedad, de, en fin, ¿cierto? Entonces como que era esta mezcla intelectual y creativa. Luego el segundo ítem era de desarrollo, ustedes tenían que responder las siguientes preguntas, ¿ya? Entonces dice, ¿por qué la Revolución Francesa es importante para el desarrollo del romanticismo? ¿Ya? Entonces hubieron muchos hitos, ¿ya? Históricos que provocaron, ¿cierto? Esta irrupción gigantesca que pasó con el romanticismo, pero uno de los principales fue la Revolución Francesa, ya que con ella las personas se dieron cuenta de todas estas desigualdades sociales y que se hicieron latentes a nivel europeo, todos se empezaron a dar cuenta. Y asimismo a nosotros también nos pega muy fuerte también el romanticismo, porque mientras que estaba pasando esta Revolución Francesa, nosotros aquí en América ya estábamos ya estaban los españoles, ya en estos momentos nosotros estábamos sacando a España de Chile. Entonces, por ejemplo, están latentes los ideales románticos también en América. Recuerden que nosotros vimos hasta el texto de Martín Rivas, ¿cierto? Ya que nosotros también nos tocó. Ya tenemos el ejemplo de, por ejemplo, ¿cuáles son los colores de la bandera francesa? Blanco, ¿Están? azul y rojo. Exacto, igual que nosotros. Y no somos nosotros con que el blanco de la cordillera, el rojo de la sangre y el azul de nuestro mar. No, básicamente el blanco, azul y rojo es porque son los colores que son de la bandera francesa y tenían también todos estos ideales que nosotros queríamos imitar, ¿ya? Entonces, por eso casi la gran mayoría de las banderas tienen esos colores en particular, porque Francia era un ícono para todos los países, ¿ya? Partiendo de que cuando parte la Revolución Francesa, los franceses le cortan por primera vez la cabeza al rey y acaban con la monarquía. Entonces es muy importante, entonces empieza a organizarse el mundo distinto, aparece también hasta el alfabeto, ¿ya? Y en este alfabeto nuevo, que empezamos con la letra A, B, C, D, que es muy importante, ya empezamos con la letra A, en algo tan particular y ya no seguimos empezando con la letra, con Dios,
porque siempre Dios fue la cabeza de todo. Y aquí empieza la A al comienzo. No es tan importante. Empezamos a dar la intelectualidad más importante, va a ser mucho más, va a tener mucha más importancia para nosotros que ya lo divino, ¿ya? Y luego la segunda pregunta dice, ¿por qué los románticos europeos dieron tanta importancia a la poesía? Esto es porque se considera un arma contra todas contra las personas, contra los gobiernos, contra la monarquía, etc. ¿Ya? El lenguaje hace frente a todos estos vacíos, por eso es tan importante la poesía. Luego el 3 dice, ¿por qué los románticos estadounidenses quisieron diferenciarse de los europeos? ¿Ya? Porque en Europa, recuerden que teníamos estos distintos románticos, y en Estados Unidos aparece Edgar Allan Poe, por ejemplo, y varios escritores que se pertenecen al movimiento de poetas malditos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuevos, ya que en Europa eran considerados una estructura rígida. Ya querían una nueva literatura, una nueva forma de plantearse frente al universo, frente al mundo, pero igual tenían una estructura jerarquizada, y se supone que el romanticismo son emociones, son una erupción de ideas, y no necesitaban estar tan estructurados. Entonces, por eso el estadounidense se quiso desligar de este romanticismo europeo. Luego dice la 4, dice, ¿qué caracteriza a la música romántica? ¿Ya? Y no estamos hablando de la música romántica que nosotros conocemos, ¿ya? Sin Bandera, Rey, esa música romántica no, sino que la música romántica de esa época. Ya por primera vez la música comienza a estar teñida de expresión. La música es un reflejo de la época. Y ahí en esta época se empieza a vivir el dolor, ya se empieza a vivir las emociones en general. La música es el género de los sentimientos, por eso es tan importante para los románticos, ¿ya? Antes se consideraba que la música tenía que ser mucha técnica, ¿cierto? Así como con Mozart, tenía que tener una estructura, etcétera. Pero en estos momentos la música ya empiezan las personas a crear y entender la música como solo sentimientos. A ver, dice Benjamín Manquehue que no entendió la 3. Dice que la 3 dice que cuál es la diferencia. Recuerden que teníamos estos movimientos, cierto, románticos, pero los románticos teníamos el romanticismo en Europa en general, teníamos el romanticismo en Estados Unidos, y teníamos el romanticismo aquí también en América del Sur. Pero los estadounidenses querían ser distintos a los europeos. Por eso dice, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? La diferencia es que, por ejemplo, los estadounidenses se dieron cuenta que los románticos europeos igual estaban dentro de una estructura jerárquica dentro del romanticismo, que ellos querían que el romanticismo solamente fuera fruto de la emoción y de lo que está sucediendo en el momento. Por eso querían ser distintos, por eso no querían estar en esta estructura tan rígida. La pregunta 5 dice así: ¿qué rasgos adquiere la pintura romántica? Nosotros vimos varios ejemplos, ¿cierto?, de imágenes que donde se veía pinturas, y nosotros teníamos que, ¿cierto?, decir de qué trataban o qué representaban, porque eran románticas o no. Entonces, al igual que la música, se crea para sí mismo. La pintura también, al igual que este género musical, la pintura se empieza a decir que es para mí, para mis emociones, para lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Porque antes la pintura solamente se retrataban, por ejemplo, retratos de personas, de reyes, ¿cierto?, de familias ejemplares, pero también solo tenían como esta finalidad de retratar a estas personas en este momento, y era como una finalidad más bien educativa, ¿ya? Pero en el romanticismo los pintores también empiezan a darse cuenta que no, porque no solo tenemos que pintar esto, ¿ya? Sino que podemos pintar nuestras emociones, cómo me siento yo en el mundo. Por eso teníamos estos ejemplos de por ejemplo, este personaje, este hombre, frente a la inmensidad del universo, la inmensidad de la naturaleza,
¿Cómo me siento yo plantado frente a la naturaleza? 6. ¿Por qué el héroe romántico tiene similitud con el héroe trágico griego? Ya existe una similitud entre este héroe romántico con este héroe que existía en la época griega. Nosotros ya dijimos que el héroe romántico siempre era este personaje, ¿cierto? Que era como el pirata, y estaba frente a la naturaleza, frente a la inmensidad del mar, ¿cierto? Que le sucedían varias cosas, pero él salía adelante. Y entonces el héroe de la tragedia griega era un héroe de perfiles fuertes, ¿ya? Y se enfrenta siempre al destino y a todo lo que sucediera con valentía. Entonces esa es como la gran similitud que existe, la valentía y el coraje que tienen estos ambos héroes. Y ambos héroes siempre creían, el griego y el de la época romántica, creía en la libertad, ¿ya? Pero le desilusiona cómo se construye este mundo. Eso es como también es muy, muy clave en la época romántica, que los personajes de esta época se dan cuenta que como que la estructura que existe a nivel político, social, eh, los desilusiona cómo está conformado el mundo. Por eso quieren ver y mostrar algo distinto. ¿Ya? El 7 dice, ¿por qué Lord Byron fue tan famoso? Ya se habla en este reportaje sobre personajes, escritores, músicos, ya que son muy importantes para el romanticismo, y uno de estos es Lord Byron. Ya este escribe por primera vez, es un poeta, escritor que empieza a escribir sobre el hombre común, ya este hombre pecador, este hombre que es alienado por el mundo, que está lleno de problemas. Entonces, por eso es tan importante este escritor, porque antes solamente, por ejemplo, escribíamos sobre héroes, por ejemplo, que estaban llenos de virtudes, ¿cierto? Llenos de valores, ya eran ejemplos, pero por primera vez Lord Byron comienza a escribir sobre las personas comunes. ¿Ya? Por eso es tan importante también este cambio de pensamiento. Es lo mismo cuando yo les decía que aparece el abecedario, por primera vez no Dios es lo más importante. Aquí también, por primera vez, Dios no es tan importante y empezamos a escribir de las personas comunes. 8. ¿Por qué el romanticismo es el antecedente del género del terror? ¿Ya? Entonces es porque el romanticismo le intriga lo grotesco, lo maligno, lo terrible, lo espantoso. Y por eso comienza a partir de del romanticismo, se crea este antecedente del género del terror, ya que empieza esta búsqueda ya de lo grotesco, de lo espantoso, de lo terrible, de lo terrorífico. 9 dice, explica el concepto de impulso de lo perverso como característico de la literatura de Edgar Allan Poe. Ya Edgar Allan Poe, nosotros también vimos el retrato oval, ¿cierto?, de este escritor. ¿Ya? Entonces, por eso se habla mucho del impulso a lo perverso. ¿Ya? Entonces dice que los seres humanos hacen cosas irracionales, cosas que la razón ni el intelecto puede explicar. Esas son las cosas perversas. Y Edgar Allan Poe empieza a hablar sobre eso, ¿ya? De que existe este impulso a lo perverso. Luego está en la pregunta número 10, dice que ¿qué significado adquiere el naufrago para los románticos? ¿El naufragio? El héroe como nómade que necesita viajar, ¿cierto? Habíamos hablado, ¿cierto? Que estaba mucho esto, de nuevo, este concepto de héroe del pirata, ¿cierto? Que el pirata siempre está en el mar y por eso hablan sobre esto del naufragio, ¿ya? Entonces siempre este héroe es un nómade, este héroe que necesita viajar, que necesita arriesgarse para encontrar su verdadero interior, este viaje interior que nosotros necesitamos hacer. Y ahí yo me equivoqué, puse la pregunta 7-8 y eso ya la habíamos revisado. Ítem 3 dice, explica brevemente la visión que tienen los románticos respecto a los siguientes conceptos. Ya nosotros ya habíamos hablado del concepto de la naturaleza, ¿cierto? Que la naturaleza siempre para el romántico es una naturaleza indomable, es sublime, es contradictoria, es algo que no es,
Es decir, la naturaleza no pertenece a ningún patrón, por eso es indomable, porque no es política, no es una sociedad, no es nada. Entonces la naturaleza es indomable. Es un estado sereno, es un lenguaje de la eternidad, ¿ya? Y ahí está este concepto de que empieza a hablarse de la naturaleza como madre tierra. Luego también tenemos uno de los conceptos que se trabaja mucho en el romanticismo, que es la muerte. Porque el romántico no concibe, por ejemplo, la belleza sin la muerte. ¿Ya? Por eso es tan oscura como igual esta unidad, porque trabajan mucho estos conceptos. Ya que la belleza es efímera, ¿cierto? La belleza se va a ir en algún momento. No vamos a ser bellos por siempre. Y también esta se acaba. ¿Ya? Por eso dice que no existe el amor, o sea, la belleza sin la muerte. Y el amor lleva la semilla de la muerte. El amor es auténtico, es impensable. Y la muerte y el amor son lo más, para el romántico, el amor y la muerte es lo más bello que puede existir en como tópico literario en realidad. Entonces, por eso es tan importante y lo trabajan tanto. Es como, por ejemplo, sobre todo se ve en las tragedias, ¿cierto? Que, por ejemplo, que se trabaja mucho este tópico hagamos un ejemplo como en Romeo y Julieta. Que es cierto, ahí no se concibe el amor si no existe la muerte. Si no muere Romeo y Julieta, no pudieron concebir el amor. Este amor eterno. Y luego en el ítem 4 ustedes tenían que ver, nombrar las temáticas que trabajaba o conflictos tratados por los siguientes autores. Por ejemplo, teníamos a Lord Byron y de nuevo hablábamos de eso, ¿cierto? Que Lord Byron trabajaba sobre el hombre común, el héroe, ¿cierto? El pecador. Entonces, esos eran sus tópicos, de eso escribía. Mientras que Walt Whitman, ya este poeta escribía mucho sobre la naturaleza, ¿ya? Walt Whitman es muy importante, sale hasta en un capítulo de Los Simpsons, que sale una tumba y muestran que está llena de hojas cuando están buscando a la mamá de Homero y sale la tumba de Walt Whitman. Y también es como uno de los principales poetas donde se inspira Pablo Neruda. Luego tenemos Edgar Allan Poe, que es cierto que Edgar Allan Poe habla, ¿cierto?, siempre de lo inconsciente, de la oscuridad, de lo grotesco, de lo maligno, del terror, etc. Luego tenemos a John Keats, que habla sobre la muerte apacible. Ya él trabaja mucho este tópico porque sale también en el documental que John Keats, su hermano muere de tuberculosis. Entonces él, después de la muerte de su hermano que muere de tuberculosis, él empieza a razonar y empieza a darse cuenta que, por ejemplo, para su hermano, la muerte fue un descanso. Entonces él piensa que queda enamorado de la muerte, como una muerte apacible, una muerte de descanso. Luego tenemos a Novaes, que él habla sobre el viaje interior y escribe sobre Sophie, su amante, que también es su amante, muere y él la va a visitar todos los días al cementerio. Y escribe sobre eso. Luego tenían este ítem de selección múltiple, donde ustedes tenían que ver, por ejemplo, aquí dice la ansia de libertad, ¿con cuál correspondía? ¿Ya? O la exaltación del yo individual, que estos eran los tópicos que hablan del romanticismo, el espíritu de rebeldía, ¿cierto? La soledad y la resignación ante el sufrimiento, la identificación con la naturaleza, la exaltación de la imaginación y el sentimiento, la valoración de lo nacional y lo popular y la evasión. Estos son como los tópicos que se trabaja mucho en el romanticismo. Por eso dice, en su estado puro permite un lenguaje sublime, destructivo, se convierte en una fuerza vital por encima de los designios humanos. Y este corresponde a la identificación con la naturaleza. Luego tenemos la necesidad de construir una identidad propia y diferente de otras culturas. Y esto tiene que ver con la valoración de lo nacional y lo popular. Es típico del autor romántico escapar de la realidad inmediata, que lo abruma,
que lo angustia. Por eso sus relatos a menudo transcurren en épocas pasadas y lugares lejanos. Y esto tiene que ver con la evasión de lo real. El motor de la creación son las emociones. Por lo tanto, el romántico es un ser expresivo, apasionado. Y el romántico exalta lo ideal y lo bello, poniéndole alas a los sentimientos individuales. Y eso tiene que ver con la exaltación del yo individual. La autonomía creativa desplaza la razón ordenadora del neoclasicismo. ¿Cierto? Que nosotros vimos esa clase que estaba este versus entre el neoclásico y el romanticismo. ¿Y cuál era esta época del neoclasicismo donde teníamos que había sido la época de la ilustración, de todo que tenía que ser muy estructurado, que el rol del arte era más bien educativo, más que los sentimientos del poeta? Entonces, por eso existe esta autonomía creativa que desplaza el neoclásico, y esto corresponde a la ansia de la libertad. Luego, el ser romántico se refugia en sí mismo, lo que deviene de un aislamiento. Siente que la realidad no satisface sus anhelos e ideales, lo que lo lleva a esa sensación del hondo desengaño. Y este corresponde a la soledad y resignación ante el sufrimiento. Luego tenemos, se exalta la idea de enfrentarse a todo lo que incomoda, rechazando los dogmas establecidos cuando siente que debe buscar o dar a conocer su propia verdad. Y esto corresponde a la exaltación de la imaginación y del sentimiento. Y finalmente, los ideales de la Revolución Francesa, que tienen que ver con la libertad, igualdad y fraternidad, inspiraron el romanticismo, que propugnó una intensa valoración de la propia personalidad, y eso tiene que ver con el espíritu de rebeldía. Estos tópicos y estas definiciones están súper buenas para que ustedes los tomen como apuntes y lo puedan ejemplificar y lo pueden utilizar como un argumento en las preguntas de desarrollo de la prueba de mañana. En el caso de que yo le pregunte cuáles son los tópicos principales del romanticismo, y aquí están escritos todos, así que les serviría mucho a ustedes. Y finalmente teníamos el ítem donde tenían que ustedes ver unos poemas y responder. Y dice así, el primero se llama No volveremos a vagar. Dice, así es, no volveremos a vagar. Tan tarde en la noche, aunque el corazón siga amando y la luna conserve el mismo brillo, pues así como la espada gasta su vaina y el alma consume el pecho, asimismo el corazón debe detenerse a respirar, e incluso el amor debe descansar. Aunque la noche fue hecha para amar y los días vuelven demasiado pronto, aún así no volveremos a vagar a la luz de la luna. Y aquí dice, ¿qué elementos románticos aparecen en el texto? Chiquillos, para ustedes, ¿cuáles son los elementos románticos que se ven principalmente en este poema de Lord Byron? De que la noche fue hecha para amar. Ya, sí, recuerden que vimos anteriormente que uno de los tópicos era la noche, ¿cierto? Aquí habla mucho sobre el amor y la muerte, habla sobre el día y la noche, habla sobre la luna y la oscuridad. Esos son los tópicos que más se trabajan, ¿cierto? En el romanticismo. La idea es que ustedes nombren alguno de estos y ustedes después lo desarrollen, ¿cierto? Y luego tenemos este poema que se llama Amor sin descanso, de Goethe, un alemán. A través de la lluvia, de la nieve, a través de la tempestad voy. Entre las cuevas centellantes, siempre adelante, siempre. La paz, el descanso, han volado. Rápido entre la tristeza, deseo ser masacrado. Que toda la simpleza sostenida en la vida sea la adicción de un anhelo, donde el corazón siente por el corazón, pareciendo que ambos sienten. ¿Cómo voy a volar? Vanos fueron todos los enfrentamientos, brillante corona de la vida, turbulenta dicha. Amor, tú eres esto. Entonces la idea es que, aquí dice la pregunta, ¿qué visión de amor se representa en este poema?
¿Cuál será la visión de amor que se representa? Porque hace como una analogía entre el amor y un concepto en particular. Porque al final dice, amor, tú eres esto, ¿eres qué? Eres la lluvia y de la nieve. A través de la tempestad voy. Sobre las brumosas olas. Dígame. ¿La vida? Sí, ya sobre la vida, pero sobre todo sobre la naturaleza. Ya, es como que, ¿y la naturaleza qué era? La naturaleza es tempestad, es turbulenta, es indomable. Entonces estamos haciendo esta analogía entre la indomable que es la naturaleza y el amor. Luego viene la 3, dice, explica de qué manera se ven representados los siguientes elementos románticos del poema. La exaltación del sentimiento y la evasión y soledad. La exaltación del sentimiento lo hace ya que al comparar el amor con los sucesos que pasan con la naturaleza, ¿cierto? Entonces estamos exaltando el sentimiento porque nosotros no, tampoco el amor es tan, bueno, lo podemos sentir así como una tempestad, ¿cierto? Como una ola, como la lluvia, como la nieve, como la vida misma. Entonces existe esta exaltación porque se hace esta comparación entre el amor y la naturaleza. Y luego tenemos esta evasión y soledad, ya que se evade la realidad a través de la representación de un sujeto Mamá, con la salud, con la naturaleza. mamá andaba así. Ya, chiquillo, eso sería lo que es la revisión de la guía. ¿Existe alguna pregunta? Esto estará en webclass, ¿cierto? Sí, en web class. Está todo en web class. Ya se subió, dice clase 10. Ya está, se subió hace como 10 minutos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quede para hacer la prueba mañana? Entonces, profe, todo lo que vimos del romanticismo anteriormente va a entrar a la prueba, ¿cierto? Sí. Ahí ya, que tengo todo grabado. Para que usted pueda utilizar. ¿Va a subir la clase en YouTube hoy día? Sí, hoy día la subo. Y la subo yo ahora. Entonces no tenemos que esperar a los otros profesores. Profe, ¿la fecha de la prueba del libro para cuándo es? Va a quedar aproximadamente para el 17 de agosto. ¿Ya? ¿Cuál es el libro que ustedes tienen que leer? Donde esté mi corazón. Donde esté mi corazón. Y profe, ¿cuál es el siguiente libro? ¿El que viene después de ese? Sí. A ver, déjenme ir a ver. Espérenme. El siguiente libro, primero medio, El mercader de Venecia, de William Shakespeare. Ese es el siguiente. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. ¿No? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Ya, chiquillos, recuerden descarguen este PDF porque se va a subir en formato PDF y le va a servir mucho para responder las preguntas de la evaluación mañana. ¿Ya? Así que, chaito, cuídense. Chiquillos, voy a estar de cumpleaños el domingo, así que para que el próximo lunes me digan algo. Ayer estuve de cumpleaños.